actual serie de predicaciones titulada Nueva Identidad, basada en el libro de Efesios, donde cada semana hemos visto una nueva característica de quienes somos en Jesús. La predicación anterior vimos que somos amados y por lo tanto llamados a amar a los demás para reflejar su amor. Por ejemplo, en el matrimonio, donde nos centramos en el amor servicial y en el respeto mutuo que debe existir en las parejas cristianas. Hoy, que entramos en el último capítulo del libro de Efesios, nos vamos a centrar en las relaciones entre padre e hijos, en la prédica titulada Somos apadrinados, entendiendo que aunque no todos somos hijos propios, tenemos hijos propios, sí todos nosotros somos hijos biológicos de alguien y adoptados por nuestro Padre Celestial, pudiendo también ser padre o hijo espiritual de algún hermano o hermana en la congregación. Ahora, para introducir el tema de hoy, quiero partir mencionándoles que en 1959 la ONU realizó una famosa declaración a favor de los derechos de los niños, en medio de un contexto donde los niños no tenían casi ningún derecho, o no se aplicaba ningún derecho a ellos. Ya que antes de esto era muy fácil ver que los padres impusieran su autoridad con autoritarismo, exigiendo obediencia y respeto con violencia muchas veces, sin respetar los derechos más básicos de sus hijos, que como ya hemos visto es la dinámica después de la caída. Esto en muchos casos provocó a sus hijos dolor y miedo que luego llegaría a transformarse en amargura expresada con ira y rebelión. Hoy estamos en el otro lado de la balanza, donde los padres han dejado de ser un referente de autoridad y de obediencia, buscando generalmente ser más un amigo de sus hijos que un padre, pudiendo ser desautorizados o dirigidos por sus hijos sin ningún problema. Por lo que hemos pasado de una época donde los niños no tenían ningún derecho de lo que se hacía con ellos, a decidir todo por ellos mismos sin aceptar la autoridad de los padres, ya que estos asumen erróneamente que los niños saben mejor que ellos lo que es bueno para su desarrollo. Y esto no solo ha influido en toda una generación con baja tolerancia a la frustración, sino que además sin ningún respeto por la autoridad. Por lo tanto, ya sean los modelos autoritaristas o los modelos sin límites, la respuesta siempre en estos extremos es rebelión, porque el corazón humano naturalmente y debido al pecado tiende a responder así frente a la ley y la autoridad tanto humana como divina, como ya hemos visto antes. Ahora la pregunta es quién es el responsable y culpable de todo esto. Y la verdad es que frente a este fenómeno se han dado muchas respuestas y la mayoría de ellas creo que son insuficientes, porque no apuntan, a la raíz del problema, que no es la falta de satisfacción de las necesidades de los niños o la falta de respeto a sus derechos, sino que la falta de disciplina y instrucción de los padres, de manera amorosa pero firme, a un corazón que por naturaleza es rebelde y que por lo tanto debe ser moldeado y transformado por el Evangelio. Y mientras antes esto ocurra, mejor, ya que esa educación es de calidad y gratuita. Esta es la que los padres están llamados a enseñar con urgencia, no esperando que otros realicen la labor que Dios mismo le ha encomendado a realizar y de la cual Dios les va a pedir cuenta. A los padres como responsables de su familia, a las madres como ayuda idónea, pero también le pedirá cuenta a los hijos, quienes tendremos que responder si obedecimos y honramos a nuestros padres terrenales y por supuesto a nuestro Padre Celestial, independiente de las circunstancias que nos haya tocado vivir, ya que esto es mandato y no una sugerencia que podamos desestimar cuando queramos. Entonces, a la luz de todo lo anterior, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar en el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en mi rol de padre, madre o hijo o hija? ¿Estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en mi rol de padre o madre o de hijo o hija? Vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos en la reflexión de este día. Oremos. Padre amado, primero que todo queremos darte tantas gracias porque tenemos la promesa en tu palabra que aunque padre y madre nos dejen, con todo nos recogerá Dios. Por lo tanto, tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos ha adoptado, que nos ha acogido pese a que no lo merecíamos y que nos ama profundamente.
Señor, ayúdanos a todos los que tenemos el rol de padres, ya sea espirituales o padres biológicos o padres adoptivos, que podamos cumplir el rol que tú nos has llamado a hacer, con firmeza, pero con amor y misericordia. Padre amado, como hijos, ayúdanos a ser obedientes a ti primero y que podamos honrarte como tú lo mereces, para que en la medida que te amamos y nos sujetamos a ti, podamos ser capaces también de amar y sujetarnos a nuestros padres como hijos y como padres poder guiar a nuestros hijos en la fe. Señor, te damos gracias porque esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede generar en nosotros y te pedimos, Señor, que nos ayudes en este proceso en el que tu palabra tiene tanta sabiduría que nos puede enseñar en este proceso, que a veces es desgastante y difícil, pero que vale la pena. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en el 6º y último capítulo del libro de Efesios. Y mientras lo hacen, contarles que lo primero que vamos a ver es la importancia de que los hijos puedan reconocer humildemente la autoridad y la responsabilidad que tienen los padres sobre ellos y su deber de responder a ellos honrándolos y obedeciéndolos al Señor. Y en segundo lugar, vamos a ver la importancia de que los padres estén muy conscientes de la tremenda responsabilidad que Dios les ha dado de criar a sus hijos en la disciplina y instrucción del Señor, no provocándolos a ir en ese proceso para que no se desanimen. Entendiendo que finalmente todos somos hijos de Dios y todos nosotros estamos llamados a honrar y respetar a nuestro Padre Celestial como Él se lo merece. Fíjense en Efesios 6, capítulo 6, versículo 1, que dice: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y si se fijan bien, la primera palabra que menciona este versículo es hijos, que en este versículo puntualmente apunta a menores de edad, aunque obviamente el principio puede aplicarse a todos los que somos hijos frente a Dios. Además, el apóstol Pablo, a diferencia de algunos padres en la actualidad, no le pregunta a los niños si desean, si están de ánimo o si podrían, por favor, considerar el obedecer a sus padres, sino que de forma imperativa y con la autoridad que Dios les da, les dice a aquellos que somos hijos que debemos obedecer a nuestros padres imperiosamente, dándonos 3 razones para esto. La primera razón es simplemente porque esto es lo natural y justo. Es lo correcto a los ojos de Dios, incluso a los ojos del mundo, ya que en la gran mayoría de las culturas, por todos los tiempos, se ha reconocido la importancia de la obediencia de los hijos hacia sus padres, donde pese a las diferencias culturales o matices culturales, todos estarían de acuerdo con esto, reconociendo incluso que esto es clave para preservar la especie. Ahora, para poder estar dispuesto a obedecer a alguien, haciendo lo que te dicen, es necesario reconocer humildemente la autoridad de aquel al cual estoy llamado a obedecer. Y es por eso que en la sección anterior vemos que el apóstol Pablo reafirmó la autoridad del padre ante su familia. Y ahora lo vuelve a hacer, ya que la palabra que usa para padres en este versículo particularmente apunta principalmente a los padres hombres, aunque por supuesto también se puede ampliar, se puede ver de forma más amplia. Pero me hace mucho sentido este mandato de parte de Dios a los hijos obedecer a su padre, ya que nos refuerza el orden establecido por Dios y nos recuerda que los niños deben estar sujetos a sus padres, del cual el padre es responsable ante Dios por su familia. Y todos debemos, como hijos, estar sujetos a nuestro Padre Celestial, reflejando una relación de respeto y amor mutuo con Dios y entre nosotros. Entonces los niños jóvenes deben recordar que Dios los ha llamado a obedecer a sus padres, no porque estos sean dignos de ser obedecidos, sino porque Dios les ha dado a ellos esa autoridad sobre ustedes, de la cual ellos serán responsables ante Dios, así como también nosotros seremos responsables de nuestra respuesta de obediencia o desobediencia hacia ellos. Por lo tanto, cada uno debe asumir su responsabilidad sin caer en culpar al otro por su falta de obediencia o dominio propio, como lamentablemente lo hicieron Adán y Eva en un principio. Entonces, padres, es muy importante que sus hijos sepan, no solo por la palabra de Dios, sino también por sus hechos,
que Dios los ha puesto en autoridad sobre ellos, lo cual se debería ver al ustedes reconocer la autoridad de Cristo en sus vidas al responder en humildad, sumisión y obediencia ante el Padre. Si yo no me estoy sujetando y obedeciendo a mi Padre Celestial, ¿cómo espero que mis hijos se sujeten a mí? Por lo tanto, cuidado con caer con grandes explicaciones o chantajes o autoritarismo frente a la desobediencia de sus hijos, sino que una pequeña explicación que apunte a la motivación piadosa y correcta es suficiente. Por ejemplo, me ha tocado pedirle perdón a la Dominga en situaciones en las cuales le he subido la voz en una circunstancia en la que el que estaba frustrado era yo, pero no por culpa de ella. Y he tenido que pedirle perdón por subirle la voz y traspasarle o cargarla con mi frustración, que no tiene nada que ver con ella, que tiene 2 años y medio. Pero también me ha tocado decirle que no puedo darle lo que quiere o que va a tener que hacer algo que quizás le delata hacer, porque como su padre sé lo que es mejor para ella, y aunque eso nos ponga a todos tristes en el proceso, veremos los frutos de la obediencia. De hecho, mi mamá tiene una frase que siempre nos repetía en la casa: en la obediencia hay bendición. Y puedo dar fe que esto es así, como también puedo dar fe de su contraparte: en la desobediencia no hay bendición. Y la segunda razón por la cual los hijos están llamados a obedecer a sus padres es porque, además de ser algo natural, es parte de la ley de Dios, que por gracia contiene promesas de bendición, como nos dicen los versículos 2 y 3. Fíjense: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y el punto de esta segunda parte puede fácilmente aplicarse no solo a niños y jóvenes menores de edad, sino que a todos los que somos hijos, quienes estamos llamados a respetar y honrar a nuestros padres toda nuestra vida, lo cual será reflejo del amor y respeto y honra que tenemos a nuestro Padre Celestial. Ahora debo aclarar que tanto la obediencia como la honra a Dios debe ser toda nuestra vida, a diferencia de nuestros padres terrenales, a quienes debemos honrarlos, respetarlos y escuchar sus consejos toda la vida, pero solo obedecerles mientras seamos dependientes de ellos. Ahora puede que la realidad de ustedes sea diferente a la mía y ustedes tengan un padre que no sea digno de honra o respeto de parte suya, pero deben recordar que este mandato es de parte de Dios y por lo tanto no depende de cómo hayan sido nuestros padres, sino que el hecho de que es Dios quien los ha puesto en autoridad y que cada uno de nosotros deberá responder a Dios por nuestras propias acciones, porque como les he dicho muchas veces, ninguna circunstancia nos obliga a pecar, sino que nos da la oportunidad para hacerlo, pero no nos obliga. Por lo tanto, debemos obedecer a nuestros padres siempre y cuando lo que nos pidan no vaya en contra de lo que Dios nos llama a hacer o vivir como sus hijos, ya que Dios tiene una mayor autoridad a nuestros padres terrenales. No sé si recuerdan esa imagen donde Jesús de repente se pierde y está en el templo enseñando, y sus padres, María, desesperadamente van a decirle: pero Jesús, ¿por qué te mandaste cambiar? Estábamos desesperados. Y la respuesta de Jesús es: estoy haciendo las cosas de mi Padre, estoy en los negocios de mi Padre. Siempre la obediencia a nuestro Padre va por sobre la obediencia a cualquier otra persona. Por eso todos debemos sujetarnos a Dios primero. Ahora, cuidado, que esa no es una excusa para desautorizar a los padres o para no obedecerles. Además nos dice estos versículos que esta obediencia tiene una promesa de parte de Dios que nos asegura bienestar y una larga vida, lo cual no creo personalmente que apunte a una promesa individual que permita sumar más años o más felicidad en mi vida según cómo trate a mis papás, o que voy a morir antes si no lo estoy tratando bien. No creo que apunte a eso, sino más bien a una promesa colectiva, donde una sociedad en la cual se honra y se obedece a los padres en el Señor, no solo le irá bien, sino que podrá vivir plenamente disfrutando de las bendiciones en Cristo, con la esperanza de una vida eterna junto a Él en la tierra prometida. Y en esto debemos ser de testimonio para nuestra sociedad, en la cual muchas veces se exige respeto y tolerancia
pero con una actitud irrespetuosa e intolerante. Y debemos estar muy pendientes de las leyes que se busquen sacar en el futuro, en el cual se le quite responsabilidad a los padres y se le pase esa responsabilidad al Estado. Somos los padres los que tenemos la principal responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Nosotros debemos ser los primeros en respetar las distintas autoridades, partiendo por el contexto familiar, sabiendo que no siempre estaremos de acuerdo, pero el respeto y la obediencia no es algo transable, ni con las autoridades civiles, ni con nuestro cónyuge, ni con los hijos. Finalmente, el versículo 4 del capítulo 6 dice: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y aunque nuevamente este principio puede aplicarse a ambos padres, la palabra que Pablo usa acá apunta a los papás hombres, lo cual ya dijimos que tienen los hombres desde Génesis 3, tienen esta doble tendencia de evitar las responsabilidades y imponer su voluntad con violencia, lo cual llevará a los hijos a responder desanimándose o con ira. Y probablemente debe haber personas acá que la actitud de sus padres los llevó a desanimarse o rebelarse, lo cual espero que Dios pueda sanar en sus corazones, ya que el mejor ejemplo de padre es Dios, y Él es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, ¿cómo los padres pueden exasperar o desanimar a sus hijos? Por ejemplo, exigiéndoles más de lo que Dios les ha exigido en la vida o en su fe. Y tengo que reconocer que también, aunque la Dominga tiene 2 años y medio, un poquito más de 2 años y medio, le he tenido que pedir perdón porque a veces le exijo cosas que no son para su edad. Espero que ella responda como una niña mayor de lo que es para su edad y he tenido que pedirle perdón. Ahora quizá ustedes dicen, no va a entender nada a los 2 años y medio, pero estoy sentando las bases de lo que espero sea mi relación con ella en el futuro. Y ella entiende, poco pero entiende, y sabe que su padre está dispuesto a perdonar y dispuesto a pedir perdón cuando sea necesario. Otra manera de exasperar a los hijos es no tratándolos con respeto, sino con sarcasmo y ridiculizándolos en público. Como chilenos somos campeones para eso. Usamos el sarcasmo y tendemos a ridiculizar a los hijos en público, y eso es una manera en que Dios dice que estamos exasperando o llevando a ira a nuestros hijos. También con exceso de disciplina sin dominio propio o con falta de disciplina sin poner límites, pero por sobre todo con una falta de consistencia en la disciplina y una falta de consecuencia en sus propias vidas, no estando dispuesto a reconocer sus errores y arrepentirse delante de sus hijos cuando se han equivocado, por temor quizás a perder la autoridad, pero les aseguro que esto generará exactamente lo opuesto: más admiración y disposición a sujetarse a alguien que reconoce que no es perfecto, pero es consecuente con su fe y por lo tanto es evidente que desea vivir sujetándose y obedeciendo a Cristo, quien sí es el único digno de ser obedecido y honrado completamente, no solo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, sino que por el hecho de que Él es la máxima autoridad sobre todo. Ahora, también debemos tener cuidado con evitar la disciplina y la instrucción del Señor por temor a que se pueda provocar ira o desanimar a tus hijos, porque la Biblia es clarísima en decir que es tu responsabilidad transmitirles la fe a tus hijos, como nos enseña este maravilloso pasaje del Antiguo Testamento ubicado en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9, que me gustaría leerles. Este es Dios hablándole a Moisés, entregándole la segunda ley en preparación a entrar a la tierra prometida. Dice así, Deuteronomio 6 del 1 al 9. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor.
el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En otras palabras, trata de transmitir la fe a tu hijo hasta que te salga por los poros, para que le vaya bien en la vida y le asegure una vida eterna, sabiendo que el llamado de Dios para ti, escúchenme bien, no es a tener buenos hijos. El llamado para ti no es a tener buenos hijos, sino que a ser buenos padres, entendiendo que cada uno de ellos será finalmente responsable de su respuesta al llamado de Dios. Y esto es tan importante en un mundo en que los niños están bombardeados con tanta información, no solo que no agrada a Dios, sino que termina alejándolos de Dios de forma intencional y consciente. Además, cuidado con creer que darle a los hijos todo lo que ellos quieren es más importante que darle lo que necesitan. Porque si su corazón comienza a saciarse con cualquier otra cosa que no sea Dios, pasará lo que Dios le advierte a su pueblo por medio de Moisés en la continuación del pasaje que les acabo de leer en Deuteronomio 6. Fíjense en el versículo 10 al 13. Dice, Deuteronomio 6, 10 y 13. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, versículo 12, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Tema al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Por lo tanto, Dios les recuerda que Él debe ser lo más importante en sus vidas. Él debe ser su único tesoro y esa verdad es la que debe guiar tu enseñanza y disciplina en el Señor hacia tus hijos. Donde en el Evangelio, donde es el Evangelio y la palabra de Dios la que debe estar en el centro de la enseñanza de tu hogar, la cual interesantemente es gratuita y de calidad, aunque tuvo un alto precio, el cual Cristo pagó por nosotros con su vida. Por lo que cuidado en quién o qué tus hijos están forjando su identidad, porque si es en la abundancia de las cosas, como es la tendencia de nuestra ciudad, tendrás el riesgo de que ellos se olviden del Señor, quien es el único que los puede librar de la adicción del pecado, como la avaricia, el egoísmo, el egocentrismo, el orgullo, etc. Ahora yo sé que la realidad de muchos de los que están acá no es la ideal, porque vivimos en un mundo caído, porque muchos quizás llegaron a la fe tarde en el sentido de que no pudieron hacer este proceso con sus hijos, pero hay una promesa del Señor de que Dios restaura lo que pasó. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés, pero Dios restaura lo que pasó. Por lo tanto, si tú no pudiste guiar a tus hijos de esta manera, y hoy día incluso tus hijos están alejados de Dios y tienes nietos, ora fervientemente. No le impongas la fe, sino que demuéstrasela ahora, que ellos vean el cambio que hay en ti, que ellos vean que ahora te apasionan otras cosas y que al ver ese ejemplo puedan desear buscar al Señor que hoy día te encontró a ti. Siempre hay oportunidad de restaurar y el Señor es misericordioso en eso y entiende que todos estamos en diferentes circunstancias, pero no hay excusa para no hacer algo si es que ya no pude hacerlo en el pasado. Hoy día es el tiempo en el cual puedes empezar a orar y transmitir la fe con todos los medios que puedas. Ahora, quizás alguno de ustedes no tiene hijos y por lo tanto piensa que no es padre o madre, pero déjame decirte que en la familia de Dios tú puedes ser una mamá, un papá, un hermano, una hermana mayor para alguien que no lo tenga. Y puedes ser un ejemplo para seguir
un ejemplo a seguir en esta comunidad de cómo ser un hombre o una mujer madura en la fe, que sin ser perfecto o perfecta, en las diferentes etapas o circunstancias de su vida, ha demostrado amar y servir al Señor con todo, siendo ejemplos de humildad y obediencia a Él, lo cual solo es posible buscando forjar su y nuestra identidad en Cristo, aprendiendo en las distintas instancias que tenemos en esta iglesia para guiarte en cómo vivir como hombres, mujeres, padres o madres, maridos o esposas, abuelos y abuelas, e hijas de Dios en Cristo, que han sido apadrinados por Dios para ser reflejos de su carácter y la verdad en este mundo. Por lo tanto, ya no nos sirve la excusa de que nadie nos ha enseñado a ser padres, abuelos o hijos, ya que la palabra de Dios es muy clara en esto y hay muchos ejemplos saludables que podemos seguir en la iglesia de Cristo, que podemos imitar y aprender de ellos, de cómo estas verdades se llevan a cabo en la práctica. Además de mucha literatura complementaria a la palabra de Dios que nos pueda ayudar en esta gran labor, con autores como el Dr. Dobson, Paul y Ted Tripp, Ellis Fitzpatrick o David Ormachea, solo por mencionar algunos. Así que somos apadrinados en el sentido que somos guiados por Dios en su palabra para ser padres e hijos que reflejen el reino de Dios y sus principios en este mundo de una manera saludable y fiel. Y quiero aprovechar que estoy hablando justamente de este tema para agradecer a mis padres, quienes me guiaron en la fe y me llevaron hoy día a estar dispuesto a servir al Señor aquí en Antofagasta, sabiendo que mi tatarabuela, mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás, todos mis hermanos somos cristianos y hoy día puedo decir con total confianza que mi esposa y mi hija también lo son. No hay mejor herencia que eso. Y eso debería conmover nuestro corazón, de poder ver la fidelidad de Dios. Y aunque quizás no tengas esa línea, como la que te mencioné que yo tengo, tú puedes quebrar justamente quizás una línea donde no ha venido la fe y comenzar de aquí en adelante una línea en la cual puedas ver que la descendencia sigue creciendo en la fe. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en mi rol de padre, madre, e hijo e hija? ¿Estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en mi rol de padre o madre, e hijo e hija? Oremos. Padre amado, creo que todos nosotros somos conscientes de que de alguna manera hemos fallado en alguno de los roles que nos corresponden. Quizás como padres, como abuelos, como hijos. Señor, te damos tantas gracias de que tú no nos cuentas para la salvación según cómo hemos tratado a nuestros padres o cómo hemos tratado a nuestros hijos, sino que por la fe y la gracia y la misericordia en la cual, a pesar de eso, tú quieres transformar nuestros corazones como hijos tuyos para poder transmitir la fe y vivir obedeciendo y honrando a nuestros padres si somos hijos y poder transmitir la enseñanza de tu palabra con instrucción, disciplina, amor y misericordia a nuestros hijos, para que podamos decir, Señor, hemos visto tu misericordia y queremos que tu misericordia se siga viendo de generación en generación, para que los ejemplos que salgan en la noticia no son de padres cristianos que se pelean entre ellos, que se separan y dejan a los hijos botados y que no cumplen responsabilidades que les corresponden, sino que personas imperfectas, pero que desean seguir los patrones que el Señor nos enseña, que desean transmitir la fe aún en medio de una cultura que quiere quitar la fe de todo. Señor, te pedimos que nos ayudes y nos capacites para poder cumplir los roles a los cuales tú nos has llamado, primero sabiendo que todos debemos sujetarnos a ti, y luego en las distintas instancias que hemos ido viendo a las autoridades, entendiendo que la máxima autoridad finalmente eres tú. Padre amado, te pido, Señor, por todos aquellos que quizás no tienen una línea de fe en su familia y que hoy día son los primeros cristianos en su familia. Te quiero pedir, Señor, que tú les des fortaleza de tal manera
de que ellos puedan comenzar una nueva línea donde puedan ver tu misericordia en su descendencia. Señor, te pido, Señor, que la fe pueda llegar a cada una de las personas que están aquí, a sus familiares y a toda su descendencia. Padre amado, ayúdanos a cumplir la misión de hacer discípulos a todas las naciones, partiendo por nuestro hogar, partiendo por compartir y transmitir la fe en nuestro hogar. Señor, perdónanos si nos hemos equivocado y ayúdanos a rectificar nuestros errores con humildad, pidiendo perdón a quien haya que pedirle perdón y tomando las medidas que nos corresponden para ser mejores hijos tuyos, para ser mejores padres, que sean un reflejo de nuestro Padre Celestial y un reflejo de el unigénito Hijo Jesucristo, quien es el modelo a quien aspiramos y deseamos seguir. Ayúdanos, Señor, en esta labor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.